Aprendo en casa. Si esto mide así, ¿cómo saco esa otra medida? Hola amigas y amigos de cuarto de secundaria, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, aunque un tantito preocupada. ¿Recuerdan que en el programa anterior aprendimos sobre la clasificación de los prismas? Claro, eso mismo. Prismas triangulares, rectangular, aristas, vértices. Bueno, el punto es que eso me ayudó muchísimo y finalmente pude construir esas cajas de madera para poder ordenar y organizar las cosas en mi casa. Quedaron increíbles. Tanto así que me emocioné. Les tomé fotos y las subí a mis redes sociales. Luego un tío las vio y me dijo: Jeremis, veo que te va muy bien haciendo objetos en 3 dimensiones. Ahora estoy trabajando en un proyecto construyendo carpas. Esas carpas grandazas como la que está en la Plaza Hacho. ¿Te interesaría trabajar conmigo? ¿Y qué creen que pasó? Me lancé nomás y le dije: por supuesto que sí, tío. Ahora yo soy una experta haciendo objetos tridimensionales. La rompo. Ya. Pídeme lo que sea y yo lo resuelvo así nomás, rapidito. Y ahora estoy aquí preocupada porque me ha mandado a calcular cuánta tela aproximadamente tiene que comprar para cubrir toda una carpa entera. Y se me está haciendo un poco difícil. Creo que lo llamaré y le diré que no puedo hacerlo. No, Jeremis, tú sí puedes hacerlo. Vamos a hacerlo. Ah, ya sé. Llamaré a una amiga que es bien capa en estos temas y seguramente me puede ayudar. Hola, profesora, ¿cómo estás? Hola, Jeremis, ¿qué tal? Oye, estuve viendo las fotos que subiste a las redes sociales y te quedaron muy bien esas cajas de madera que hiciste. ¿No quieres hacer unas para mi casa? Por supuesto que sí, profesora. ¿Qué le parece si hacemos un trueque? Yo hago una caja de madera para usted y usted me ayuda a resolver un temita. Me parece justo. A ver, cuéntame, ¿de qué se trata? Bueno, tengo un tío que tiene un negocio y me ha mandado a calcular cuánta tela aproximadamente tiene que comprar para cubrir la superficie de una carpa. Claro, sin contar el piso y accesos, pero sí incluyendo un falso techo. Y yo ni siquiera sé qué es un falso techo. No te preocupes, Jeremis. Primero lo primero. ¿Qué clase de carpa es? Esas grandotas, como la que han puesto en la Plaza de Hacho. Mira, te enseño una foto mejor. Claro, sí la he visto. Ya sé a cuál te refieres. Dime algo, Jeremis. ¿Te suena la palabra prisma? Sí, justo lo aprendí hace poco. Un prisma es una forma tridimensional que tiene 2 caras paralelas de igual forma, que se llaman bases del prisma. Y las caras laterales del prisma son de forma rectangular. ¡Guau! Sí que lo sabías. Para que vea, pues, profesora. Y dime, Jeremis, ¿qué clase de prisma reconoces en esa carpa? Ahí veo un prisma triangular que vendría a ser la parte del techo. Y veo también un prisma de base rectangular que vendría a ser la parte de abajo, donde está la gente. Exacto. Estamos hablando de una forma tridimensional compuesta. ¿Forma tridimensional compuesta? ¿Cómo es eso? Una forma tridimensional compuesta es aquella que combina distintos prismas. Y para modelarlas requerimos al menos 2 formas geométricas distintas. Así como la carpa, existen muchos otros objetos y construcciones que combinan diferentes tipos de prismas de distintos tamaños y formas. Incluso se pueden mezclar con otras formas geométricas como pirámides o cilindros. Esas fotos me hacen recordar que el otro día estaba navegando en internet y encontré un sillón bien divertido. Mire, se lo enseño. ¡Qué bonito! Y claro, quien lo diseñó combinó un montón de formas. Como te habrás dado cuenta, estamos rodeados de formas tridimensionales compuestas. Parlantes, cajones, computadoras, cantidad de objetos. Por eso, el día de hoy, gracias a tu llamada,
vamos a enseñar a modelar objetos reales con formas geométricas tridimensionales. ¡Qué chévere! ¡Súper interesante! Sí, y lo de la carpa tiene que ver con la representación de objetos mediante una composición de prisma. Y para resolver tu situación, debemos aprender a calcular el área de la superficie de un prisma, estableciendo relaciones entre sus elementos. Con todos estos conocimientos, podrás calcular la cantidad aproximada de tela que tu tío debe comprar para cubrir gran parte de la superficie de su carpa. Ya, empecemos entonces. ¿Tienes las medidas de la carpa? Sí, a ver, un ratito. Ya, aquí están. La base es un rectángulo que mide 50 por 20 metros. La altura es de 6 metros hasta el falso techo. Y luego hay 2 metros más hasta el punto más alto del techo. Perfecto. Profesora, una pregunta antes de seguir. ¿Qué es falso techo? El falso techo o cielo raso es una superficie plana paralela al piso de la carpa. Seguramente tu tío ha considerado poner una tela como cielo raso para separar el interior de la carpa del techo. Esto ayuda mucho para que se sienta menos frío. Ah, por eso era. Muy bien, prosigamos. Hace rato me dijiste que reconocías dos tipos de prisma en la carpa, ¿cierto? Así es. Un prisma triangular y un prisma de base rectangular. Ajá. ¿Y no ves otro tipo de prisma? No. A ver, mira la carpa una vez más. Sigo viendo una figura tridimensional compuesta, formada por un prisma triangular y un prisma de base rectangular. Ya. ¿Y ahora, sigues viendo las mismas formas? ¡Claro! ¿Cómo no lo vi antes? También es un prisma pentagonal. Exactamente. En este caso, el frente, la parte posterior de la carpa y las zonas que están sombreadas serían las bases de este prisma pentagonal, ya que tienen forma de pentágono. Además, son congruentes y paralelas. Pero aquí no veo el falso techo. Muy buena observación, Yaremis. Entonces, quedemos con la primera representación, donde podíamos ver las caras laterales, las bases, el techo y, por supuesto, el falso techo. Ahora veamos la misma carpa, pero con las medidas que me diste. Recordemos que todo prisma tiene dos bases iguales de forma poligonal, que son paralelas y congruentes. El resto de las caras del prisma son paralelogramos y las llamamos caras laterales. Además, tienen aristas básicas, que vienen a ser los lados de las bases. Ahora, Yaremis, te voy a pedir que utilices mucho tu imaginación. ¡Uy, eso me gusta! Imagínate que esta carpa estuviera hecha de papel. ¿Ya? ¿Ya la tienes en mente? Sí. Ya, ahora desármala. ¿Qué? ¿Cómo que la desarmo? Desármala, o sea, desdóblala mentalmente. Ya, voy a intentarlo. ¿Ya la tienes? Sí. ¿Te quedó algo así? Sí. La imaginé así, igualita. Muy bien, Yaremis. Sí que eres buena en esto. Como puedes ver en esta imagen, las 4 caras laterales que están de color gris pertenecen al prisma de base rectangular. Luego tenemos 4 caras de color amarillo que corresponden al techo, o sea, al prisma triangular. Y finalmente tenemos la cara celeste que corresponde al falso techo. Claro, ahora todo está empezando a cobrar sentido. Hasta aquí hemos representado la carpa en forma tridimensional y en forma de desarrollo plano. ¿Te quedó un poco más clara las relaciones entre las caras y las bases? Clarísimo, profesora. Muy bien, sigamos entonces. Empecemos con el prisma de base rectangular. Ajá. ¿Qué puedes decirme de las caras laterales? Recuerda que las caras laterales del prisma rectangular son las que están sombreadas de color gris.
Aquí veo que hay dos pares de rectángulos iguales. El primer par es de 50 por 6 metros y el otro par es de 20 por 6 metros. Ajá. ¿Y cómo calcularías el área de todas las caras laterales? Creo que sumando las áreas de todos los rectángulos grises. A ver, Para calcular el área de todas las caras laterales, voy a multiplicar por 2 el área del rectángulo 1 y del rectángulo 2. Y luego voy a sumar esos resultados. Entonces, multiplicamos 2 por 50 metros por 6 metros. Y ahora multiplicamos 2 por 20 metros por 6 metros. Ahora 2 por 300 y 2 por 120. Me queda 600 más 240. Y listo. La respuesta es 840 metros cuadrados. excelente. Y Yaremis, ¿se te ocurre otra forma de hacerlo? ¿Otra forma de hacerlo? No, creo que no. ¿Hay otra manera? Sí, hay otro método para hacerlo. Incluso es más rápido. Enséñeme, por favor. Yo sé que ustedes también quieren saberlo. Por eso, no se muevan, que nos vamos a un corte comercial y regresamos con Aprendo en Casa. TV Perú. Somos todos. Internet nos permite aprender en casa y comunicarnos con nuestros familiares y amigos, pero también nos expone a algunos riesgos. No hables con extraños ni des información personal, fotos, teléfonos, a grupos o páginas públicas. Tu privacidad es muy importante. Acude a un adulto de confianza ante cualquier duda. Sigamos aprendiendo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. En el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? ¿Se imaginan cómo la deben estar pasando a las personas que tienen algún problema de salud mental? Si para mí es complicado, para ellos debe ser súper difícil. Créeme que eres lo suficientemente fuerte y que eso simplemente va a pasar. Este tiempo en casa ha sido vital para encontrar actividades que ayuden a despejar nuestra mente. Si quieres saber más sobre la importancia de la salud mental, no te pierdas el próximo capítulo. ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde, TV Perú. Yo me quedo en casa. Imaynallam, ñuqamkani celularnikiwan allinta rimanaykipaq yanapaqniki. Yachasqayki hinam kay antenakunaqa allinpaq kan yanapasunkim runamasiykiwan sapakutilla rimanakunaykipaq. Kunanja kay musuq antenakunaqa manam imanakunchu. Aswanmi riqsisqayki runakunawan, yachachiqkunawan, aylluykikunawanpas mana sasachakuspalla rimanki. Kay musuq antenakunawanja achka llaqtakunam rimanakunqaku allin kawsayman aypananpaq. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Estamos de vuelta aquí en Aprendo en Casa. Antes del corte comercial, calculamos el área total de las caras laterales del prisma de base rectangular de la carpa. Lo hicimos sumando las áreas de todas las caras laterales. Luego, la profesora nos dijo que había otra manera de hacerlo, y más rápido. Profesora, ya estamos de regreso. Ahora sí nos explica, por favor, la otra manera de calcular el área de las caras laterales. Sí, por supuesto, es fácil. Solo debemos utilizar el perímetro de la base y la altura del prisma. ¿Me da un ejemplo? Digo, como para entenderlo mejor. Ok, veamos. Para calcular el área lateral de un prisma de base rectangular, podemos sumar los 4 lados de la base, o sea, el perímetro, y luego multiplicarlo por la altura. ¡Wow! Es mucho más rápido. ¿Y esta fórmula funciona para calcular cualquier clase de prisma? No,
Solo se aplica en prismas rectos. Entonces, si yo quiero calcular la superficie lateral de un prisma hexagonal, ¿solo debo sumar los 6 lados de la base y multiplicarlo por su altura? Tú misma lo has dicho. Ahora, si lo que quieres es calcular la superficie total del prisma, solo debes sumar al resultado anterior las áreas de las dos bases. ¡Qué buena! Puedo hacer eso mismo para calcular cuánta tela aproximadamente necesita mi tío para poder cubrir las paredes laterales, el techo y el falso techo de la carpa. Profesora, usted es una capa. Lo primero que voy a hacer es calcular el área lateral del prisma de base rectangular y para eso necesito conocer el perímetro de su base. Entonces, sumamos las longitudes de los 4 lados, o sea, 50 metros más 20 metros más 50 metros más 20 metros. Todo esto me da un total de 140 metros. ¡Ajá! Y ahora multiplico este perímetro por la altura y así podré tener el área lateral. Sería entonces 140 metros por 6 metros. 840 metros cuadrados. Buena, Yaremis. Ya tienes el área lateral del prisma de base rectangular. Ahora te toca calcular el área de la superficie del techo y del falso techo. Ahora mismo lo hago, profesora. Mira, Yaremis, ¿te has dado cuenta de que el falso techo viene a ser una de las caras laterales del prisma triangular? Lo que yo veo es que el falso techo es la base del prisma triangular. ¿Estás segura? Sí, creo que sí. A ver, ¿qué pasaría si rotamos el prisma de esta manera? Tienes razón, el falso techo es una de las caras laterales y las bases son los triángulos. Claro, las bases de un prisma siempre son dos caras paralelas y de igual forma. Gracias, profesora. Casi me equivoco. No te preocupes, Yaremis. Para eso estoy aquí. Bueno, como decíamos, el falso techo es una de las caras laterales del prisma triangular. Con esta información se te hará más fácil calcular el área de la superficie total de ese prisma triangular. Ajá, empezamos entonces. A ver, para calcular el área de la superficie total de un prisma recto, debería sumar el área de las superficies laterales y luego sumarle 2 veces el área de la superficie de la base, ¿cierto? Muy bien, claro, esa es la fórmula. ¿Y cómo hago para calcular el área de los triángulos? Digo, de la superficie de las bases si me falta un dato. A ver... Para hallar ese dato, podrías aplicar el teorema de Pitágoras, justo estaba pensando en eso. Sabemos que la base del triángulo mide 20 metros y que su altura es de 2 metros. Para poder aplicar Pitágoras, primero debo tener un triángulo rectángulo. O sea, uno de sus ángulos debe ser de 90 grados. Entonces voy a dividir este triángulo en 2 partes iguales. Digo que lo voy a dividir en 2 partes iguales porque mi tío me dijo que la estructura del techo estaba formada por un triángulo isósceles. Yaremis, por si acaso cuéntale a tus amigas y amigos qué es un triángulo isósceles. Claro, los triángulos isósceles son los que tienen 2 lados iguales. Bueno, como les decía, dividí el triángulo en 2 partes iguales y ahora ya tengo 2 triángulos rectos. Y también conozco que uno de sus lados mide 2 metros y el otro 10 metros. Y ahora toca aplicar Pitágoras. Ay, ¿cómo era? Pensé que lo recordabas. Pero no hay problema, te refresco la mente. Según el teorema de Pitágoras, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Hipotequé? Hipotenusa. Mejor te enseño en un gráfico. La hipotenusa vendría a ser el lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo.
Claro, ya lo recordé. Y los catetos son los lados que forman el ángulo recto del triángulo rectángulo. Exactamente. ¡Qué bien! Sigamos entonces. Aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que x al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea, 100 más 4 que me da 104. Entonces x al cuadrado es igual a 104. Sacamos la raíz cuadrada y nos queda que x es igual a 10,20. Bien, Yaremis. Ahora que ya tienes ese dato, puedes calcular el área total de la superficie de ese prisma triangular. ¿Recuerdas cómo hacerlo? Sí, espero que sí. Creo que primero voy a calcular el área de la superficie lateral, multiplicando el perímetro de la base del prisma triangular por su altura. Es decir, 10,20 más 10,20 más 20 por 50, lo que me da 40,40 por 50. ¡Listo! Necesito 2020 metros cuadrados de tela para cubrir toda la superficie del techo y del falso techo. ¡Asu! Es un montón. ¿No te estás olvidando de algo? Pero acabo de sacar el área de la superficie lateral. ¡Ay, lateral! Claro, me falta sacar el área del triángulo. Digo, de la superficie de las bases para luego poder sumarlo. Casi se te pasa. ¿Y cómo harías eso? A ver, para calcular el área de la superficie de las bases, utilizo la fórmula de base por altura entre 2, lo que sería 20 por 2 sobre 2, y tengo como resultado 20 metros cuadrados. Ajá. Ahora ya conocemos el área de la superficie lateral y el área de la superficie de las bases. ¿Qué faltaría? Solo faltaría calcular el área total de la superficie del prisma, o sea, el área de la superficie lateral más 2 veces el área de las bases. ¿No, profesora? Estás en lo correcto, Yaremis. Tengo entonces 2020 metros cuadrados más 2 por 20. ¡Listo! El área total de la superficie del techo o del prisma triangular es de 2060 metros cuadrados. Eso es. Ya tenemos el área de la superficie del prisma triangular y el área de las caras laterales del prisma de base rectangular. Así es, profesora. Ahora solo debo sumarlo y así voy a saber cuánta tela aproximadamente necesita mi tío para poder cubrir las paredes laterales, el techo y el falso techo de la carpa. El área de la superficie de las caras laterales del prisma cuadrangular es de 840 metros cuadrados. Si sumamos estos dos datos, nos da como resultado 2.900 metros cuadrados. Yaremis, ahora sí ya sabes cuánta tela aproximadamente necesita tu tío para poder cubrir esa carpa, incluyendo el falso techo. ¡Sí! ¡Por fin! Voy a llamarlo al toque para decirle. ¡Uy! Un ratito, me acaba de llegar un mensaje. Profesora, me está escribiendo mi amiga Paula de Yurimaguas. Dice que está viendo el programa y que usted explica muy bien. Gracias, Paula. Un saludo para todas mis amigas y amigos de Yurimaguas que nos están viendo. Profesora, Paula también tiene una pregunta para usted. Por supuesto. ¿En qué te puedo ayudar? Ella pregunta si el área de la superficie que hemos calculado incluye el piso de la carpa. En este caso, Paula, no hemos incluido la parte del piso porque asumimos que esta parte no requiere un forro. Pero si quieres agregarlo, es simple. A tu resultado solo deberás sumarle el área de la base del prisma de base rectangular. Llegó otro mensaje, seguro es para usted también. Vamos a ver. No digo, además de matemática, ahora también soy adivina. Es mi amigo Renzo de Pisco. Me pregunta si lo que acabamos de aprender se puede aplicar también a prismas oblicuos. ¿Prismas oblicuos? ¿Existía eso? Sí, Yaremis. Los prismas se pueden clasificar en prismas oblicuos o rectos, dependiendo de la inclinación de su arista lateral con respecto al plano de su base.
Ah, claro, ya me acordé. Serán oblicuos si sus aristas laterales no son perpendiculares a las bases y serán rectos si sus aristas laterales son perpendiculares a la base. Así es, Yeremis. Y respondiendo a la pregunta de Renzo, lo que acabamos de aprender sobre cómo calcular el área de la superficie de un prisma solo aplica para aquellos que son rectos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se calcula el área de la superficie de un prisma oblicuo? Ah, ese es otro precio. Ahí el trueque en el que quedamos sería por 2 cajas organizadoras de madera. No, mentira. Ay, profesora, que se acabe el programa y seguimos hablando. Lo que sí puedo compartir ahorita con todos ustedes es un reto. ¿Les gustan los retos? ¡Me encantan! Lo siento, a veces me vuelvo muy competitiva, pero estoy aprendiendo a controlarlo. Disculpe, profesora, sigue usted. Ay, Yeremis, tú te pasas. Bueno, como ya estamos en pleno mes de julio y seguro todos vamos a extrañar ir a los circos, ¿qué les parece si hacemos que este reto tenga que ver con ellos? Me gusta, soy toda oídos. Investiga cómo se calcula parte del área total de una carpa de circo que se compone de un prisma octogonal recto, cuya base es un polígono regular. En esta ocasión no calcularemos el área del techo, pero lo que sí deberán hacer es asignar los valores a las medidas de la carpa, en especial de la que conforma el prisma octogonal. No olvidar representar la forma de la carpa de circo con gráficos que expresen todos sus elementos. Seleccionar la estrategia que le resultó más eficiente y expliquen por qué la eligieron. Anotadísimo. Lo primero que voy a hacer es hablar con mi tío para decirle cuánta tela más o menos debe comprar para cubrir la carpa. Y después de eso me pongo a hacer este reto. Chicas y chicos, espero que ustedes lo hagan también en casa. No olviden registrar siempre sus trabajos, la solución de los retos planteados y el procedimiento realizado. Los invitamos a guardarlos en sus portafolios, donde están archivando todas las evidencias de nuestro aprendizaje. Si pueden, también compartan lo que hemos aprendido con sus familiares o algún amigo o amiga. Bueno, chicas y chicos, esto fue todo por hoy. Nos vemos pronto en un nuevo programa de Aprendo en Casa. ¡Adiós! El Archivo General de la Nación presenta el microprograma El Documento del Mes. Para 1820, crecían los rumores de la llegada de la Expedición Libertadora, comandada por José de San Martín. En este documento se solicita no retirar la milicia local de Huallanca para defenderse de los porteños próximos a desembarcar en el virreinato.